Hola, hola Monsters, ¿qué tal? Bueno, pues nada, ya estamos aquí, una semanita más. Hoy vamos a ver un poquito Toon Boom, ¿vale? Empezamos a verlo la semana pasada, pero bueno, era un poco así simplemente para que veáis cómo funcionaba la interfaz y tal. No entramos en demasiada profundidad, porque bueno, era un poco absurdo, ¿no? Meterse a otro programa cuando aún estábamos terminando el anterior. Entonces vamos a hacer pues esta nueva sección, un nuevo cursito, solamente ya de Toon Boom. Entonces vamos a empezar poquito a poco, vamos a hacer un par de cositas sencillas para comprender un poco cómo funciona la interfaz, qué tipos de animación nos ofrece este programa y bueno, no sé si nos llevará 3 o 4 semanitas, cuánto podría ser, pero bueno, vamos a ir de menos a más, ¿no? Y al final de todo, pues vamos a hacer un escenario como empezamos a hacer en la semana anterior, en el streaming anterior, que habíamos metido a Bullbot en escena, pero bueno, no hicimos luego un escenario realmente elaborado ni nada, entonces vamos a hacer eso como, digamos, proyecto final para incluir un poquito todos estos elementos, meterle a lo mejor algunos efectos especiales, humo, yo que sé, cualquier cosilla que podamos hacer, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer hoy es animar bolitas, ¿vale? Vamos a dedicarnos a tocar pelotillas. Vamos a hacer, vamos a ver dónde estoy, aquí, ahí estamos. Bueno, lo primero de todo, comentar que Toon Boom no es barato, ¿vale? Pero tiene 3 opciones de compra, ¿no? Tiene, digamos, la versión básica, que si os digo la verdad no sé qué es lo que incluye, pero son 20 y algo euros al mes, o sea, es asumible y yo creo que para lo básico que vamos a ver hoy, por ejemplo, se podría utilizar esa opción. Cuando se me acaben todas las versiones de prueba, seguramente pille ese para ver cómo funciona. Luego está el Toon Boom Harmony Advanced, que es bueno, es un poquito más avanzado, tiene efectos, tiene alguna cosita más. La verdad es que no sé hasta qué punto todo lo que tiene como a mayores nos va a hacer falta para hacer cosas así sencillitas o incluso para videojuegos o tal. Pero bueno, es algo que también es bueno explorar. Y luego está esta versión que es la versión premium, ¿vale? La versión premium tiene nodos, lo cual a mí me parece un poco rollo, porque la verdad es que para trabajar con efectos, a no ser que te vayas a meter a trabajar todo por nodos, es bastante rollo. Yo creo que es un poco matar moscas a cañonazos, pero el tema es el siguiente. Toon Boom tiene 3 versiones que puedes pillar, lo que son, bueno, tiene 21 días de prueba para cada una de esas versiones, entonces, claro, puedes llegar a juntar 2 meses de prueba entre una otra y la otra y así comparas también pues cuál te interesa más, etcétera. Entonces, como yo ya estuve trabajando con la de Advanced para dar clase a mis alumnos de la Universidad Europea, pues ahora estoy con la Premium. Entonces, bueno, es un poco rollo el tema de los nodos, ya os digo, pero al quitando eso, el resto funciona bastante guay. Entonces, bueno, lo primero que nos encontramos al abrir el software es esto, ¿vale? Entonces, nos pregunta si queremos crear una escena, qué formato, digamos, de tamaño de archivo y velocidad de frames vamos a querer manejar. Y si queremos cambiar algo, aquí no nos va a dejar, ¿vale? Aquí nos viene la información de ese tamaño que tiene este formato que tengo seleccionado, ¿vale? HDTV 1080, 24 sería 1920 por 1080 en formato de tamaño de pantalla y 24 fotogramas por segundo, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que si yo quiero cambiar esto aquí no me deja, ¿vale? Entonces lo que hago es crear uno nuevo aquí, ¿vale? Me puedo hacer una versión de formato customizado en caso de que no lo hubiera, por si yo que sé, quisiera trabajar en HTV pero a 30 fotogramas por segundo, ¿vale? Pues aquí puedo hacerlo o meter uno personalizado o cambiarlo aquí, ¿vale? Yo en este caso voy a trabajar a 24 y voy a llamar a mi escena bolitas. ¿Dónde se va a guardar? Ahora mismo me lo va a guardar en documentos. Venga, va, lo guardamos ahí. Entonces le doy a crear escena y ya nos va a abrir automáticamente pues la escena que estamos creando, ¿vale? Es normal que tarde un poquillo, ¿vale? Tengo un ordenador bastante potente y aún así le cuesta. Es un programa que tira bastante de recursos. Vale, lo primero que nos encontramos es una interfaz bastante densa, ¿vale? Que mm, si más o menos sabes dónde está todo, pues te vas localizando. Pero si no, los iconos son cero intuitivos, o sea, cero, cero. Tenemos iconos duplicados que no queda nada claro si son para una cosa o para otra. Por ejemplo, aquí abajo tengo esto que pone KF más, que dices tú, bueno, pues añado un fotograma clave, pero entonces tengo aquí otro que es K más, entonces, ¿qué es esto? Bueno, pues exposición clave. O luego iconos, pues que aquí, entrar sección, o sea, selección. Eh,
no son iconos que uno vea y reconozca automáticamente, ¿vale? O sea, no se han servido de la iconografía de otros programas. En la mayor parte, pues es bastante poco intuitivo. Bueno, estos son las capas de cebolla, lo cual, pues tampoco, no sé. Es un ojo con varios círculos hacia abajo. No sé, podían haber puesto una cebollita dibujada y lo habríamos entendido todos. Y luego esto, por ejemplo, que es el morphing. Bueno, pues será el morphing, ok. O sea, no son cosas que reconozcamos. Entonces tenemos que trastear bastante para llegar a entender bien dónde está cada cosa, qué significa cada cosa en la interfaz, etcétera, ¿no? Ya veréis, cuando lleguemos a la parte en la que hagamos un pequeño rig para ver cómo funcionan los rigs de este programa, como esa parte todavía es lo menos intuitivo que llegue a tener este programa. Pero ahora lo que vamos a hacer es animar bolitas y lo vamos a hacer de dos formas, ¿vale? Primero, vamos a ver cómo trabajar para animar dibujando frame a frame, ¿vale? Sin más. Y después vamos a hacerlo mediante interpolaciones, lo mismo, ¿vale? Coger una pelota y que rebote, por ejemplo. Entonces, esto de aquí es el canvas, ¿vale? Es donde vamos a dibujar y a trabajar. Aunque yo tenga el fondo gris, si ahora mismo dibujo, ¿vale? Lo puedo pintar. Está pintando por encima del fondo transparente. Si yo quiero que se vea un fondo blanco, puedo hacer dos cosas. O bien meter una imagen, bueno, puedo hacer tres. Puedo meter un rectángulo también. O si no, lo que puedo hacer es añadir, le doy aquí donde pone un más y le damos a carta de color, ¿vale? Y con esto voy a generar, pues eso, una carta de color, que es una imagen de fondo que me sirve para tener, o sea, no es una imagen, es un color de fondo que me sirve para tener ahí y no verlo gris, ¿vale? Entonces pongo el dibujo encima y yo aquí ya puedo dibujar con un fondo de color blanco. ¿Que lo quiero cambiar? Me voy aquí al más, ¿vale? Aquí es donde están los valores de la capa y aquí tengo los colores para ir ajustando la intensidad dentro del canal RGB. Así como dato, RGB son las siglas de red, green y blue, que son los colores primarios dentro del espacio de color luz, ¿vale? Entonces, si el número está alto de todo, es decir, si yo tengo a tope de R, a tope de G y a tope de B, lo que tengo es luz blanca, por eso esto es de color blanco. Si yo bajo a tope todo, ¿vale? Y lo pongo el número más bajo, lo que tendría es todo negro, ¿vale? O sea, yo si ahora esto lo pusiera 0 o menos 2,55, creo que a 0 podría servir. Aquí me lo encuentro totalmente negro, ¿vale? ¿Por qué? Porque significa que no tengo nada en ninguno de los tres canales, no hay luz. Al no haber luz, pues se ve todo de color negro, ¿vale? Si yo tengo el canal R 255, tengo el rojo puro en color supuestamente primario de los colores luz, ¿vale? Y así con todos, ¿vale? Entonces, estos son colores aditivos, entonces cuanto más sumas, siempre te vas a acercar más al blanco, a la luz blanca, ¿ok? Vale. Dicho esto, y hablando de colores, en Toon Boom no tenemos como en Photoshop una paleta de color que tienes ahí tu circulito, picas en el color que quieras, ¿no? Y puedes ir seleccionando la paleta gradualmente, sino que tenemos muestras aquí. Entonces, si yo quiero tener un color nuevo, por ejemplo, imaginaros que yo estoy pintando en color negro, ¿vale? Y hago un dibujo, pues, hago un dibujo aquí de color negro con, yo qué sé, manchas y varias. Y luego digo, va, pues que ya tenía un color negro, voy a cambiar de color negro a este otro color. Y le voy a meter aquí azul. Fijaros lo que pasa con el color. Está cambiando, ¿vale? Entonces, la muestra que tengamos aquí, lo que va a hacer es tomar ese color y cambiarlo. Entonces, si yo hago un dibujo y luego cambio la muestra, voy a afectar a todo lo que tenga dibujado con ese color. Eso es útil, pero es un arma de doble filo. Si no tenemos cuidado, podemos cargarnos algún detalle que hayamos pintado. Imagínate, pintamos en el color negro, pero luego decimos, ay no, quiero pintar todo, yo qué sé, vamos a pensar un ejemplo, una cara de un personaje, ¿no? Yo le he pintado los ojitos negros, las pestañas negras, la cara se la he pintado también el line art todo negro, las orejas, todo. Y luego digo, uff, no, le pegaría mejor que el color de la cara, el de la línea, sea como el mismo color de la piel, pero un poquito más oscuro en vez de negro. Cambio el color. ¿Qué pasa? Que los ojos me los va a cambiar ese color también. Y las pestañas. Y yo no quería eso. Entonces ahí tenemos que tener cuidado a la hora de dividir las muestras de color, ¿vale? Luego puedo colorear con el bote pintura y cambiar el color, etcétera, pero digamos que la muestra, si yo cambio el color aquí, me va a cambiar todo lo que haya en la escena con esa muestra de color, ¿vale?
Entonces tenemos que empezar pues, por definir con qué colores vamos a trabajar y sobre todo irle poniendo nombre, lo cual también es bastante útil, ¿vale? Yo, por ejemplo, genero aquí uno nuevo que va a ser guías, ¿vale? Y este va a ser un tono anaranjadito. Este es el color que voy a utilizar para las guías que voy a utilizar antes de animar la bolita, para ver por dónde quiero que vaya cuando animemos ahora frame a frame. Entonces eso... Uy, vale, no, le he cambiado el color al que no era, al de black. Entonces ahora lo que hacemos es... Volvemos a poner esto negro. Era el black y nos hemos liado. Y este de aquí es el que queremos cambiar a naranja. Vale, entonces ahora yo tengo ese color, ahora pues podría hacer, bueno, para la bolita, etcétera. Lo iremos haciendo sobre la marcha, pero tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Que es importante, que es poner primero bien el nombre a las cosas. No le pongáis el nombre de color al color, es decir, como pone aquí, por ejemplo, green y te pone un verde. Esto es porque son los colores primarios, ¿vale? Entonces, bueno, está bien que estén ahí para tenerlos a mano y yo qué sé, por si te hicieran falta. Pero ponerle el nombre del elemento al que vaya a hacer referencia. Por ejemplo, si vamos a pintar el cielo de un color, pues ponemos color cielo. No le ponemos el azul, porque ya vemos que es azul en la miniatura, ¿vale? ¿Qué más? Vale, aquí a la derecha, encima, bueno, tenemos por un lado el tema del color, que es esto de aquí, las paletas de la escena. Si tenemos más escenas, pues podríamos navegar entre las paletas de las diferentes escenas. Y luego tenemos aquí la vista de nodos, ¿vale? Esto es lo que os decía del tema de los nodos. Fijaros que yo no tengo absolutamente nada más que el color card y esto ya tengo aquí 5 nodos distintos solo para poder sacar esto en blanco. O sea, imaginaros luego cuando empezamos a meter, yo qué sé, pues pongo 8 árboles puestos ahí o duplicados, me los va a duplicar, los voy a tener aquí cada uno con su nodo, tengo que tenerlos bien enlazados, es un rollo bastante patatero. Pero bueno. Tiene su utilidad, o sea, no es como que no valga para nada. Y aquí arriba tenemos el tema de los pinceles, ¿vale? Con esto es con lo que vamos a trabajar cuando tenemos seleccionado aquí el pincel o la goma que tenemos aquí abajo también, ¿vale? Hay varios tipos de pincel. Hay los pinceles que son vectoriales, ¿vale? Que son básicos, que no tienen textura de ningún tipo. Y luego los hay que tienen más textura. Los que tienen más textura, cuando los amplías esa textura, pues se puede llegar a ver así pixeladilla. Sí, señora Bast. Y luego, bueno, pues eso, tenemos con texturas, con degradados, están bastante completitos, por así decir. Por ejemplo, bueno, este está bastante guay. O sea, los hay que tienen como acabado así de texturilla, ¿vale? Pero que si nos acercamos al final no deja de ser esto, pues mapa de bits. Y luego aquí, donde tenemos la flechita, bueno, aquí podemos poner el tamaño máximo de lo que es la pincelada, aunque vaya por presión. Y luego aquí en esta flechita que tenemos al lado de este trazo grande, podemos personalizar varias cosas dentro del pincel, ¿vale? Podemos aplicarle texturas, podemos, pues este es vector con textura, puede ser vector sólido, entonces se le quita esa textura y ahí vemos, son estos tres los que son vectores sólidos nada más. Podemos jugar con la transparencia, podemos jugar con que tenga pues suavizado. El suavizado no es que se vea como con baja opacidad cuando aprieto o que se mezcle un color con el otro, ¿vale? En este caso el suavizado es que yo hago un trazado y ese trazado como que corrige los tembleques de la mano, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ponerlo aquí a tope para que veamos cómo funcionaría. Vale, ¿veis cómo iba así y de repente ¡pum! Se ha movido el solo, ¿vale? O sea, realmente no es un suavizado tampoco ahí súper fino porque hace un poco una interpolación entre todos los sube y bajas y luego decide cuáles valen y cuáles no y hace lo que le da un poco la gana. Entonces está bien para evitar el tembleque de la mano, a veces ponerle un poquito de suavizado ahí, ¿vale? Pero nunca a tope, o sea, a tope. Al final ya veis que hace lo que quiere. De hecho, queréis hacer algo un poco cuadrado y os hace un círculo, ¿vale? Entonces ahí hay que tener un poco cuidado con eso. Vale, yo lo voy a dejar así un poquito, simplemente pues para que eso, cuando si tiembla un poquito, pues ahí lo alisa y ahí sí que nos viene bien. Cuando queremos hacer animación frame a frame, puede pasar, y es muy normal, que aunque yo calque por encima con el papel cebolla el frame anterior para colocar el elemento y tal, la línea nunca se va a ver exactamente igual. Entonces, cuantos más tembleques tenga,
más flickering va a hacer la animación. O sea, va a haber como más parpadeo, más tembleque en la animación y se va a perder un poco ese efecto de que está vivo, ¿no? Entonces eso pues nos interesa evitarlo un poquito, o sea, sin que perdamos la forma de nuestro dibujo. Vale, y bueno, nada, el resto, pues si sabéis un poco de Photoshop, básicamente es un poco lo mismo, ¿vale? Tenemos varias texturas que podemos también añadir, etcétera, y bueno, puntas también diferentes con las que generar nuestro dibujo. ¿Qué más? Bueno, luego tenemos la librería. Aquí podemos guardar, si por ejemplo hacemos un dibujo, un símbolo, cosas varias, ¿no? Podemos guardarlas aquí. Creo que también podemos meter ahí las paletas o están guardadas aquí, ¿vale? Bueno, incluso en Premium de Harmony podemos incluir objetos 3D, ¿vale? Que eso es algo que no tenemos en las otras dos versiones, que tampoco tiene mucho uso. Bueno, yo no los he usado, vamos. ¿Qué más? Entonces ahora ya podemos ir empezando a animar. Para animar aquí, vamos a ver, aquí me he creado un keyframe por lo siguiente. Fijaros, yo tengo aquí un puntito de color rojo, ¿vale? No sé si lo veis ahí que se ve chiquitín. Y es porque me ha generado un keyframe. Cuando he cambiado el color de este background, de esta carta de color, me ha creado un keyframe porque he generado una transformación. En cuanto creamos una transformación, si este muñequito de aquí está de color amarillo así como corriendo, ¿vale? Significa que está generando keyframes de manera automática, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es quitarlo siempre que queramos hacer algún cambio que, que queremos que sea permanente. Por ejemplo, si yo pongo aquí un personaje y quiero ajustar el tamaño de ese personaje antes de empezar a animarlo. O yo que sé, o hago una bolita y quiero ajustar el tamaño de la bolita antes de que rebote. Bueno, pues si yo tengo el muñequito amarillo ahí con pose de correr y muevo la bolita, lo que va a hacer es que me va a crear un keyframe, ¿vale? Y así cada vez que la mueva, ¿no? Y si tengo seleccionado el frame del medio, pues lo que va a hacer es una animación, pues la que le dé un poco la gana, ¿vale? En relación a la transformación que hayamos realizado. Entonces, para hacer estas primeras transformaciones de colocar las cosas, etcétera, podemos quitar eso de la animación. Yo ahora mismo lo voy a activar de todas formas porque lo que voy a hacer es dibujar, ¿vale? Y voy a activar el papel cebolla, ¿vale? Que está aquí. En animación, lo normal, o sea, lo habitual es trabajar a doses, ¿vale? Esto significa que por cada 2 frames vamos a dibujar uno. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que yo tengo aquí mi capa de dibujo, voy a llamar a esto, bueno, aquí voy a hacer una guía primero. Escribir aquí guía y voy a crear otra capa de dibujo que podemos hacerlo directamente ya desde aquí, ¿vale? Agregar capa de dibujo, luego veremos lo que son los pegs. Y a esta le vamos a llamar bolitas. Vale, entonces yo aquí en mi capa de guía voy a coger el color, tengo el naranja seleccionado. Vale, otra cosa que me quedó por contar aquí, que es interesante. Bueno, esto de aquí. Yo puedo dibujar y que haga rellenados automáticos, ¿vale? Y el pincel, además de ser un pincel básico que me sirva para pintar, también puede hacer de sustitución de color. Es decir, que si yo pulso... A ver, aquí. Si yo pulso aquí, tengo pincel de patrón. El pincel de patrón realmente lo que hace es que me permite repintar, ¿vale? O sea, yo tengo aquí esto, entonces si yo ya tengo pintado, voy a hacer un dibujo para que lo veáis, ¿vale? Le doy a pincel, voy a ponerle un grosor así gordito, ¿vale? Y ahora voy a coger otro color, poner azul, por ejemplo, y ahora voy a poner el pincel de repintado, que está aquí en patrón. Bueno, cualquiera de los dos creo que funcionaría igual, pero vamos a coger el de repintado. Y vamos a ver qué pasa. Vale, veis que yo hago un trazado y me lo recorta como si fuera una máscara, ¿vale? Esto funciona igual que cuando bloqueamos la capa de color de Photoshop o cuando creamos por encima una máscara de recorte, ¿vale? Bastante útil cuando queremos editar, pues eso, yo que sé, tenemos un personaje dibujado, queremos meterle una sombra en la cara. Pues esta es la forma que más cómodo nos va a resultar. Vale, y he visto que el color de la guía a lo mejor es un poco clarito. Lo vamos a hacer un poco.
y vamos a reducir el tamaño de esta línea. Vale. Y ahora yo a la hora de animar, lo que voy a hacer es, voy a hacer una bolita, en este caso que entre y salga, ¿vale? Un rebote de una bolita que hace, o sea, entra, point, y se va, ¿vale? Y después para la siguiente animación que haremos por interpolación va a ser una bolita que rebota y ya está, ¿vale? Entonces, para yo poder hacer la animación correctamente y saber por dónde tiene que caer cada frame, yo puedo hacer un primer esquema, ¿vale? Voy a trazar primero dónde va a estar el suelo, voy a colocar por ahí más o menos. Y voy a hacer que la bolita entre aquí y rebote hacia afuera, ¿vale? Entonces eso ya me sirve como guía de base y ahora yo tengo que establecer el timing, ¿vale? El timing y el spacing. Voy a decidir por dónde va a transitar la bolita y por dónde va a ir más rápido, por dónde va a ir más lento. En animación uno de los principios más importantes, o sea, el timing es uno de ellos y otro también es el easy in, easy out, ¿vale? Lo que es el easing es que las cosas aceleran y frenan en un tiempo determinado. Entonces no podemos hacer que yo si tengo un coche no puedo hacer que pase de estar de 0 a 100 automáticamente de un frame al siguiente, porque no tendría ningún sentido. En la vida real no puede ser así. Hay una fricción, hay un arranque de motor, etcétera, y tenemos que tener esto en cuenta para que, bueno, pues para que funcione correctamente y se vea natural. Entonces, para esto, en las zonas de inicio y final de una acción, vamos a meter más frames, que progresivamente van a ser menos para que haya esa aceleración, ¿no? Entonces, imaginándonos que aquí la bola está viniendo a toda velocidad, ¿vale? Vamos a colocar un primer frame ahí, a lo mejor, otro aquí, ¿vale? Una aceleración también un poquito de caída, ¿vale? Luego colocaremos otro ya tocando el suelo, pero que caerá como por aquí. Y aquí podemos añadir uno más direccional espachurrándose, ¿vale? Lo que es stretch y squash, que es otro de los principios de la animación, que es que las cosas se estiran y se aplastan. Cuando nosotros hacemos una bola, aparte de que se espachurra, ¿no? Porque tiene elasticidad, incluso al correr o al saltar, las personas hacemos este stretch y squash, ¿vale? Porque por ejemplo, si vamos a saltar, nos agachamos, saltamos y nos estiramos y luego al caer nos volvemos a agachar. O sea, las cosas como que suelen tener ese efecto de estirarse y encogerse, aunque no sean elásticas por sí, ¿no? Y esto pues también lo vamos a plasmar en esta bolita. Entonces aquí pues tenemos la aceleración de caída, luego frena porque está chocando contra el suelo y mientras que la parte de arriba ya chocó, la otra que venía estirada de atrás se comprime hasta generar que se espachurre la bolita y luego se estira hacia el otro lado por la inercia que lleva ese movimiento. Y una vez sale disparado, rebota y acelera a toda velocidad. Entonces ahí es donde arrancamos ya con la aceleración más grande, ¿vale? Entonces vamos a hacer estos frames que tenemos marcados y ver qué tal funciona. Bueno, en animación es bastante habitual generar, o sea, hay dos formas de trabajar. Tenemos una que es ir generando cada keyframe y luego hacer lo que se llaman los in-betweens, es decir, yo hago las poses más importantes primero, que podrían ser pues esta bolita de la izquierda, luego en la que queda en el centro y luego la otra, y el resto irlo generando después. De esta manera yo decido exactamente cuál va a ser el timing porque tengo cuál es el inicio, cuál es el centro, cuál es el final y luego lo que me falta son los frames intermedios para ver la fluidez, el detalle de la animación, etcétera. Pero el timing y el spacing están decididos desde el principio. ¿Vale? Eso es la animación post to post. Y luego tenemos la animación directa o frame a frame, que es que vamos dibujando cada frame y vamos pasando al siguiente, ¿no? O sea, no hacemos este salto entre los más importantes y luego rellenamos, sino que vamos de manera directa. Esta forma es un poco más imprevisible, entonces es bueno, a mi modo de ver, trabajar, aunque lo hagamos pues de esta manera, ¿no? Directa, tener como este esquema que aunque sea directo yo ya he decidido cuáles van a ser realmente estas poses, ¿no? Entonces esta forma permite que aunque sea animación directa, pues sea un poquito más medida, ¿vale? De la otra manera podemos hacer esta misma guía y establecer los keyframes importantes, ver cómo funciona la animación antes de seguir animando y luego pues añadir los keyframes que haya en el medio. ¿Qué tiene de ventaja trabajar post to post? Pues esto precisamente, si yo tengo que mover los keyframes de sitio porque el timing no cuadra, imaginémonos que aquí yo pruebo y resulta que va muy lento y tengo que mover este frame de la derecha un poco antes.
estoy afectando a todo lo anterior, pero bueno, es el último. Pero ¿y si me pasan el del medio? Claro, yo lo tengo que mover, tengo que cargarme un montón de frames que haya hecho antes y a lo mejor reposicionar los que tengo después o alargarlos, crear nuevos, etcétera. Entonces, es un poco más imprevisible como esté planteado de manera regulera, ¿no? O sea, como no tenga muy bien medido este timing, etcétera, y tenga que corregir cosas, me va a dar problemas. Si lo hago post to post, tengo la opción de ver cómo es este timing, ¿no? Entonces voy añadiendo un frame, otro frame, otro frame. ¿Funciona el timing? Sí, no, lo reajusto. Si funciona, voy añadiendo los in between. ¿Vale? Entonces esto yo creo que es bastante más fácil, ¿no? Menos de deshacer trabajo. Y bueno, como veis, yo ahora en la línea de tiempo tengo solo un frame, ¿vale? Está aquí, este cuadradito que tengo aquí es un frame, pero yo quiero que esta guía esté hasta el final para yo poder seguirla utilizando después. Entonces lo que hago es me voy al final de todo y añado y pulso F5, ¿vale? Entonces ya me hace la línea de tiempo toda de este frame. Si le doy F5 en otro frame, me lo añade hasta ahí, ¿vale? No lo añade siempre hasta el final, lo añade hasta donde tú tengas marcado el cursor. Vale, entonces ahora me voy a la capa de bolitas, voy a cambiar de color, vamos a pintar en negro. Vamos haciendo las bolitas, ¿vale? Ahora mismo tenemos este iconito de color verde que tenemos aquí, ¿vale? Vamos a movernos un poco más adelante y veis que tenemos a la derecha de lo que es bueno, el cursor que nos marca en qué momento estamos de la línea de tiempo. A la derecha tenemos un iconito, una flag de color verde y a la izquierda una de color rojo. Estos son hasta dónde vamos a ver frames adelante y hasta dónde vamos a ver frames atrás. ¿Vale? Si yo estoy dibujando, por ejemplo, dibujo mi primer frame y luego me voy al segundo, tendré el primero y luego el segundo frame que será una copia del primero porque vamos a animar a doses, ¿vale? Y si voy adelante y tal y luego tengo que corregir algo atrás y vuelvo atrás, estaré viendo los dos de delante también de esta manera. Esto se puede alargar simplemente estirando esto, ¿vale? Reposicionando este pivote. Podemos alargarlo, encogerlo para ver solo los frames que queramos y que no nos estén molestando más. Vale, vamos al lío entonces. Vamos a empezar. Como está en movimiento la bola, sale ya con un poquito de estiramiento, ¿vale? Voy a acercar un poquito más. Vale, entonces yo ahora me voy 2 frames más adelante. Veis que tengo un hueco en el medio, pero ahora cuando yo vuelvo a dibujar aquí, lo que hace es crear un frame de relleno con el anterior. Lo está duplicando ya, ¿vale? Tenemos 2 frames con la misma imagen. Y a mí me vale así. Entonces yo ahora vuelvo a saltarme otros 2. Vuelvo aquí a estirar esto un poquito más. ¿Vale? Con esto le estoy dando más velocidad a este movimiento. Igual hay que adelantarlo un poquito más, tal vez. Ahí va bien. ¿Vale? Me vuelvo a ir 2 más adelante. Y ahí ya toca el suelo, ¿vale? Veis que, bueno, voy a hacerlo un poquito más estirado este. Veis que cuando yo voy estirándolo, también lo voy haciendo más estrechito, ¿vale? Porque digamos que la masa general del objeto, el volumen, debería ser el mismo. Puede estirarse, pero entonces se tiene que estrechar, porque tiene la misma cantidad de materia, ¿vale? No podemos hacer que se estire y siga siendo igual de ancho, porque entonces se verá gigantesco, ¿vale? Entonces ahora me voy 2 más adelante y vamos encogiendo y espachurrando un poquito esta bola. Que tengo el lápiz este, tiene un botón ahí y me es súper incómodo en realidad. Le doy todo el rato sin querer. ¿Vale? Y ahora aquí lo espachurramos de todo, de todo, de todo. Y ahora vamos a hacer que salga desde este espachurramiento estirándose un poquito primero por aquí, como que la fuerza viene desde la izquierda y se va hacia la derecha. Ok, entonces ahora estiramos un poquito en esta dirección, así.
aquí, vamos a estirarlo ya. Esté en contacto, pero ya saliendo disparado. Vale, para movernos por la cámara, pulsamos la barra espaciadora y clic, vale, igual que en Photoshop. Ahí total no se va a ver, pero es simplemente para que salga de cámara. Y ahora lo que vamos a hacer es, ¿veis este pivotito rojo que tenemos a la derecha de todo? Eso es lo que se va a reproducir de animación. Si yo lo muevo, esto me lo traigo para aquí, ¿vale? Corto por ahí la animación y ahora entonces tengo que pulsar F5 para que se duplique este frame. Aquí tenemos las opciones de reproducción, ¿vale? Este es un play normal que va a hacer la reproducción de principio a fin y ya está. Este es un play que va a renderizar lo que tengamos y esto es importante porque es muy diferente ver los efectos que tengamos en el objeto, como puede ser un desenfoque o lo que sea. Yo aquí en el viewport no los voy a ver correctamente en la mayor parte de ellos. Entonces, para verlos bien, tengo dos opciones. O irme aquí donde tenemos esta florecita, que es la vista de render, pero ahí solo puedo ir viendo cada frame por separado, no puedo verlo en reproducción. O le doy aquí a renderizar y reproducir, que lo que hace es que hace un render, me lo pone en pantalla, ya una pantalla específica de previsualización, y yo ahí puedo ver el render correctamente. Y luego tenemos aquí la opción de repetir en bucle, y esto es lo que vamos a pulsar ahora. Entonces yo ahora le doy a play y puedo ver esto en bucle. ¿Vale? Y ahí vemos pues que está funcionando bastante correcto. Vale, vamos a quitar la guía para ver si se ve bien. Bueno, no tenemos nada dibujado en el suelo, estaría bien a lo mejor haberle dibujado un poquito de suelo, pero con esto ya podemos ver la animación funcionando correctamente. ¿Vale? Veis que el efecto de Stretch Squash le da mucha elasticidad, le da peso también, ¿no? Al espachurrarse de todo contra el suelo, da sensación de que tiene peso, de que se aplasta porque va muy rápido, etc. ¿no? Vale, pues esto sería un tipo de animación. Y ahora vamos a ver el otro tipo de animación que podemos hacer aquí, ¿vale? Bueno, podemos hacer más porque podemos animar también de forma de cutout, etcétera. Pero vamos a ver ahora cómo generar una animación de una pelotita rebotando, pero con interpolación, ¿vale? Entonces vamos a ver. Bueno, esto lo voy a guardar y voy a crear un archivo nuevo. Para no liar, porque si tengo aquí todo junto o acabo borrando todo al final o si no se me vuelve un poco loco esto. Vale, entonces vamos a crear una carta de color para ver el fondo de color blanquito. Y ahora vamos a crear una bolita. Bueno, vamos a poner un suelo en este caso, ¿vale? Pues, simplemente para hacer un poquito el bonito. Entonces, primero vamos a elegir un color para ese suelo. Entonces vamos a crear un color nuevo. Le vamos a llamar color. Y vamos a cambiarle el color pues para un tonito así amarronado. Algo así. Entonces ahora vamos a crear, a ver, primero que no tengamos toda la línea, el relleno automático. Y le vamos a quitar la línea, porque yo no quiero que tenga línea de contorno este suelo, ¿vale? Simplemente quiero que se rellene. Entonces ahora voy a crear un rectángulo aquí. Y ahí puedo ver pues, que ya está creado. En este caso voy a quitar esto de animar el fotograma actual, ¿vale? Voy a desactivarlo, porque no quiero que haga una animación cada vez que cambie algo, porque todavía voy a tener que ajustar la escena. Ya por ejemplo ahora veo que se sale por aquí un poquito, voy a ajustar un poquito el tamaño para que se vea algo mejor. Entonces ahí. Si yo tuviera activado el este, ahora me estaría creando un fotograma clave. Yo no quiero eso. Vale, para mover esto, este pivote, yo lo puedo mover ahora
y de esta forma afectar a las transformaciones a partir de ahí. ¿Qué pasa? Que no es definitivo. Si yo quiero cambiar el pivote de forma definitiva, utilizo este botoncito de aquí arriba y picando aquí en el medio lo reposiciono y puedo hacer que sea aquí centrado arriba, por ejemplo, de manera que yo ahora cuando transforme, me transforme automáticamente a partir de ahí. Bueno, este lo moví yo, pero me transforma a partir de ahí, ¿vale? Solo desde arriba. No se mueve, si yo lo amplío, no se mueve hacia arriba, solo se mueve hacia abajo, ¿vale? Esto puede ser bastante útil. De hecho, parte de las animaciones que haremos ahora va a ser en base a esto. Vale, entonces yo ahí ya tengo mi fondo, ¿vale? Lo que es el suelo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es una bolita. Si mantenemos pulsada aparecen el resto de elementos. Vamos a darle a generar una elipse. Y en este caso vamos a hacer que sea de color oscurito. Entonces vamos a ponerle aquí tono dorado, pero oscurito. Algo así, por ejemplo. All beige le vamos a llamar porque es el color base de mi bola. Entonces ahora, manteniendo Shift pulsado, vamos a hacer la bolita. Me deja. Vale, no está... aquí estaba cometiendo un error. Dos, de hecho. El primero, que no estaba creando una capa para mi animación. O sea, para lo que es la bolita. Tengo el fondo, que es este suelo, que le voy a llamar suelo, para no olvidarme. Y voy a crear una nueva capa de dibujo, que va a ser bolita. Y el segundo es que yo tengo la línea a 0 y no tengo marcado el rellenado automático. Entonces lo que me estaba pasando básicamente es que yo por más que tiraba no hacía nada, porque evidentemente no tengo nada que hacer. Entonces ahora sí, hacemos ahí nuestra bolita, ¿vale? La voy a cambiar de tamaño un poquito más grande para que luego la veamos bien. Fijaos lo que pasa cuando le intento cambiar el tamaño, porque mirad dónde está el pivote, ¿vale? El punto central está ahí. Entonces yo ahora lo que voy a hacer es cambiar ese punto al centro de la bolita, o mejor incluso al suelo de la bolita. Y así lo cambiamos ya a partir de ahí directamente. Entonces ahora me voy a transformar y ahí lo aumento un poquito de tamaño, ¿vale? Tampoco mucho para que quepa bien la animación. Vamos a centrarlo un poquito en cámara. En este caso, en vez de hacer todo el trayecto, vamos a hacer que rebote de arriba abajo, ¿vale? O igual podemos hacer lo mismo. Bueno, lo vamos a dejar así. Entonces, claro, yo si ahora me voy al frame 2, ya no tengo nada, ¿vale? Eso que veis de color rojo es porque tenemos la capa de cebolla activada, pero no tengo información. Entonces lo que voy a hacer aquí es, me voy al final, le doy a F5, me voy al final, le doy a F5. ¿Vale? Al color card no hace falta porque es como algo que funciona aparte. No lo vamos a, o sea, podemos animarlo, pero no es como un objeto que podemos transformar, solo podemos cambiarle el color. Entonces, ahora lo que vamos es a animar pose to pose. Vamos a ir a las principales poses clave, vamos a generar una interpolación y vamos a crear luego todas las deformaciones que necesitemos a partir de ahí. Para hacer esto, lo primero que vamos a hacer, en vez de animar nuestro objeto, lo que vamos es a crear un peg. Un peg, que suena horrible, es como súper cacofónico, es un grupo que, si conocéis algo de Maya o así, es como un grupo transform, ¿vale? Lo que hace es almacenar la información de transformación de todos los objetos que tenga dentro. Entonces, si yo hago un dibujo del tipo que sea, ese grupo transform me va a animar todo lo que tenga dentro, dibujado, geometría, lo que sea, va a añadir esa información de transformación, el tamaño, la posición, todo, ¿vale? Entonces, ¿cómo se crea eso? Pues tenemos aquí el botoncito de aquí, tenemos el más, el menos, agregar dibujito y agregar peg, ¿vale? Sería este, o desde donde pone el más, aquí podríamos agregar el peg igualmente. Ah, bueno, no, estoy bien. Raro. Vale, entonces, bueno, igual es que no tenía seleccionado el objeto. Tengo mi objeto peg, ¿vale? Que es el padre ahora mismo de la bolita, como tiene que ser. Y yo ahora le voy a aplicar las transformaciones a partir de este peg. ¿Qué pasa? Que ahora veis que tengo el punto de pivote en el centro de la pantalla. Yo no lo quiero ahí, yo lo quiero en la base de la bolita, porque así todas las transformaciones van a realizarse a partir de ese punto y es mucho más fácil de controlar así. Entonces pulsamos aquí en el más, o sea, bueno, en la cruceta de desplazamiento
Y no vale con tirar de aquí, ¿vale? Porque si tiramos de aquí movemos el objeto. Tenemos que hacerlo utilizando este centro, el pivote del medio que tiene, ¿vale? Entonces ahí lo reposicionamos. Vamos a acercarnos un poquito para posicionarlo bien, ¿vale? Y que no nos dé problemas después. Algo así yo creo que estaría. Está un poquito hacia la izquierda tal vez. No, hacia la derecha digo. Bueno, vamos a trabajar así, que ahora mismo esto nos sirve bien. Vale, entonces yo ahora tengo aquí mi peg. Mi peg lo que va a hacer es que si yo ahora, por ejemplo, quito esto y le dejo que me anime, ya me cree fotogramas cada vez que hago un nuevo movimiento, puedo hacerlo desde Transform directamente, desde aquí. Entonces yo ahora, por ejemplo, voy a poner que empiece aquí y que acabe aquí. Y vemos qué pasa. Yo le doy a play y ahí tengo una animación totalmente lineal, por supuesto. ¿Vale? Y ahí vemos qué es lo que está sucediendo. Vale, si os fijáis, ahora donde me he parado, tengo 2 frames verdes por delante, 2 frames rojos por detrás, ¿vale? Porque es lo que tengo marcado aquí con el papel de cebolla. Si yo ahora no quiero trabajar con el papel de cebolla, por lo que sea, lo quito aquí, ¿vale? Y ya está. Pues yo ahora le voy a dar a deshacer porque quiero que esté en el centro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer que esta pelota suba y baje. Entonces las poses clave que va a tener esta pelota son estar arriba, estar abajo, ¿vale? Y luego volver a estar arriba. Entonces, ¿cuánto tiempo puede llegar a tardar una pelota en rebotar, en caer y volver a subir? Pues depende un poco de la velocidad que queramos darle. Entonces yo voy a hacer que rebote desde aquí arriba, que llegue bastante alto. Pues voy a partir de ahí. Este va a ser mi primer keyframe. Y luego vamos a probar a ponerlo 10 frames más abajo. Este lo vamos a hacer con esta herramienta, yo creo. ¿Vale? Si os fijáis, me está generando un keyframe exactamente igual, ¿vale? Estas herramientas son para transformar de manera un poquito más medida. Solo rotar, solo trasladar en el eje que tú quieras o en los dos. Vale, si yo quiero bajarlo, pero que no se me desplace hacia los lados, es útil utilizar esta herramienta, porque así cojo este pivote nada más y lo bajo en vertical. Entonces ya no se me mueve hacia los lados, ¿vale? Es mucho más matemático así. Y ahora yo voy a coger este frame anterior, le doy control C, me lo voy al 20 y le doy control V. Y ya tengo esa interpolación generada. Voy a cerrar esta parte hasta aquí porque no me interesa tener más información, yo solo quiero que se vea esto y ahora vamos a ver cómo funciona. Vale, de timing, o sea, de lo que es la velocidad general, podría estar bien, a lo mejor un poquito lento y tal, pero no está funcionando bien. ¿Por qué? Porque falta esa aceleración de la que os hablaba antes, ese easy in, easy out, que necesita toda animación, todo movimiento. Está moviéndose de manera lineal, sube, baja, sube, baja. Esto, primero que no sería posible, a no ser que fuera algo totalmente mecánico, porque no puedes llegar a un sitio y darte la vuelta a la misma velocidad que estabas moviéndote, pero en el otro sentido. Siempre tienes que frenar un poquito y luego acelerar en la otra dirección. Aparte de eso, bueno, pues veremos que necesitamos deformaciones, necesitamos un poco de exageración en el movimiento, etcétera. Entonces, aquí está arriba. Antes de bajar, o ahí, igual aquí mejor, antes de, sí, de empezar a bajar, lo que va a hacer es llegar arriba y cuando está la parte de arriba se empieza a compactar un poquito. Luego aquí se va a espachurrar totalmente y luego va a saltar otra vez hacia afuera. Entonces realmente aquí vamos a generar un frame aquí que esté abajo también. Es decir, voy a coger este frame, lo voy a copiar, lo voy a duplicar 2 frames antes y 2 frames después. Vamos a ver qué pasa con eso. ¿Vale? Se queda muy pegado ahora, pero vamos a ver cómo ese efecto va a permitir que podamos generar un poco de disparo, ¿no? de aceleración. A lo mejor 2 frames a cada lado es mucho, pero bueno, veremos ahora a ver qué tal funciona. Entonces, ahí en el último, lo que vamos a hacer ahora con ya la herramienta de transformar es espachurrarlo de todo. Y recordemos que tenemos que hacer también que crezca hacia los lados mientras que se espachurra. Y a ver qué tal ahora. Vale, ahí ya ha ganado bastante elasticidad, ya está funcionando de otra manera. Hombre, Brian, ¿qué tal? Sí, 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 me acuerdo.
Bueno, el juego del calcetín ahora mismo está un poquito parado porque, bueno, estamos con juegos educativos para Legends of Learning, estamos con, bueno, estoy yo dando clase en la Universidad Europea y tal, y estuvimos haciendo bastantes proyectos y de animación también, trabajando con Fidalgo y demás. Entonces, petamos un poco, ¿vale? Pero sí que mi idea es retomar ahora en este verano, coger ese proyecto y empezar a darle cañita otra vez a la parte artística para agilizar y darle un buen boost y terminarlo como muy tarde el año que viene, porque es un juego potente, pero como es un juego que de entrada no da dinero hasta que lo tengamos terminado, hay otras cosas que tengo que priorizar antes y al final, bueno, se nos fue parando un poquito, pero bueno, sigue en marcha en todo caso, ¿eh? Tenemos el primer nivel terminado, estamos ya con el arte del tercer nivel y del segundo nos falta meter lo que es este arte que queda en el background, algunas animaciones, o sea, está avanzando, pero bueno, va poquito a poco. Vale, bueno, vemos aquí esta animación que más o menos ya va ganando esa sensación de peso y de elasticidad, ¿vale? A lo mejor, igual el suelo, lo que voy a hacer es subirle un poquito el suelo. Voy a quitar esto de la animación, voy a meterle el suelo un poquito más arriba, ¿vale? Para que dé más la sensación de que baja contra el suelo y se pega y no que queda en el bordecillo, que a veces puede ser un poco confuso si no. Ahí. Vale, baja muy lineal de todas maneras. Luego tendremos que darle curvas a esto. Esto lo veremos después. Y ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos abajo, arriba. Entonces lo que voy a hacer aquí es, sin cambiar con esto de aquí, sino de esta manera, voy a cambiarle el pivote al otro lado. Voy a coger este pivote, me lo voy a poner aquí. No, miento. Ahora tiene que bajar, perdón. El pivote entonces está bien ahí. Lo que tengo que hacer es... No, sí. Tengo que ponerlo al otro lado, perdón. Este pivote me lo muevo arriba. Ahí. Y ahora 2 frames más abajo. Lo subo. Bueno, voy a duplicarlo directamente. Voy a duplicar este frame. Voy a pegar 2 frames más abajo. Y ahora lo que voy a hacer es tirar del pivote, ¿vale? Entonces ahora sí, con el transformar, ese pivote desplazado, lo voy a estirar. Y lo voy a encoger por los lados un poquito. Vale, ahora luego lo afinaremos un poquito, ¿vale? Lo tendremos que bajar un poco. ¿Qué ha pasado aquí? Ah, no tengo esto para animar, perdón. Bien, este. ¿Vale? Y ahora tenemos que hacer un poco lo mismo. Aquí se ha ido encogiendo antes de tiempo realmente. Hasta que no toque no debería de encogerse. Entonces aquí podemos cambiar de nuevo el pivote al otro lado y estirarlo otra vez para que el impacto sea un poquito más rápido y más espachurrante, ¿no? Digamos. ¿Vale? Aún así, la aceleración y la deceleración siguen funcionando raro, ¿vale? Eso tendremos que revisarlo después con las curvas. Y ahora vamos a volver a hacer lo mismo aquí, solo que a la inversa. Vamos a hacer que ahora este pivote, a ver, tiene que llegar antes arriba, mantenerse estiradito hacia abajo. Voy a volver a poner este pivote ahí. A ver ahora. Vale, falla la subida y la bajada. Y nos faltaría a lo mejor que se comprima un poco más al llegar arriba, que vaya un poco antes. Va un poquito lento a lo mejor aquí. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ver qué tal funciona ahora con curvas, ¿vale? Entonces, para trabajar con las curvas, bueno, podemos seleccionar todos estos frames y automatizarlas aquí. Ponemos aceleración y deceleración y esto ya nos va a generar de manera automática, creo que es un 33% por ciento de pérdida, ¿no? De deceleración y de aceleración. Entonces vamos a ver, ¿vale?
Si yo quiero cambiarlo, lo que voy es a estas dos de aquí, ¿vale? Definir la aceleración y deceleración para varios parámetros. Entonces yo le pico aquí y tenemos aquí todos los parámetros que yo puedo retocar. Movimiento, rotación, escala, sesgar, etcétera. Puedo retocarlos todos, ¿vale? Entonces, veis que está en 33, pues a lo mejor quiero alargarlo un poquito más. Sobre todo, igual el tema del movimiento no tanto, o sea, perdón, del espachurrarse no tanto, pero el movimiento sí que tendría que ser más marcado. Entonces vamos a ponerle, bueno, vamos a ponerle 80 para no pasarnos tampoco. Aplicar y el siguiente. Aquí el 80 aquí también. Se nos están quedando a lo mejor un poco demasiado marcadas. Pero bueno, simplemente vamos a jugar un poco con esto y ver qué pasa, ¿vale? Vamos a poner 80 por todas partes. Esto va a hacer que se note bastante fuerte, o sea, va a ir lenta la aceleración, etcétera, pero bueno, veamos a ver cómo queda. ¿Vale? Vale, simplemente para ver un poco la diferencia. Y ahora vemos como que se pega un poco al suelo, parece un poco sensación de pegatina, ¿vale? O sea, esto ahora habría que darle una vueltita. Entonces, a ver, aquí empieza muy pronto a estirarse, a lo mejor se estira demasiado, a retocarlo un poquito. Y vamos a bajarlo un poco, ¿vale? Porque no lo habíamos bajado ahora todavía para poder hacer un poco este efecto, ¿no? De que se está estirando, pero ya queremos que empiece a bajar un poquito en este plano. Vale, aquí me faltó cambiarle también el ancho, ¿vale? Porque lo he estirado, pero el ancho no se lo recuperé, ahí. Aquí yo creo que podemos estirarlo un poco más para que la bajada sea un poco más rápida. Uy, va. Le vamos a cambiar el punto de pivote abajo ahora. Aquí también yo creo que igual le podemos añadir un keyframe intermedio para que se estire un poquito más, pero bueno, si no aquí vamos a bajarlo un poquito. Así va a hacer también que la frenada sea un poquito más suave, ¿vale? Que no sea tan, llego arriba, me quedo quieto arriba y luego bajo. Eso es lo que creo que está quedando raro. Y a ver, vale. Bueno, evidentemente esto es algo muy cartoon, ¿vale? No estamos haciendo algo que queramos que quede ahí súper realista, porque si no tampoco se deformaría tanto la pelota ni nada. Pero bueno, es así un poquito eso, cartoon. Vamos a hacer una cosa, vamos a acercar un poquito estos keyframes que tienen movimiento. Vamos a mover un par de frames antes y estos también. Y a ver ahí. Vale. Creo que hay un poquito mejor. A ver, bueno, no queda perfecto, pero en fin, esto hay que dedicarle siempre tiempo. Entonces vamos a pasar un poco a lo siguiente para ver qué pasa con este grupo transform que os estaba explicando que son los pegs. Yo ahora este grupo peg, aparte de estas transformaciones que ya les he aplicado, yo tengo aquí una capa de dibujo, pero ¿qué pasa si yo le añado otra capa de dibujo? Les voy a añadir una capa de dibujo extra. Voy a dar aquí, dibujo. Uy, no. Que va a ser brillos. Y le vamos a colocar
con el punto de pivote en el mismo sitio más o menos para que no se nos mueva demasiado. Y vamos a ver con qué color podemos pintar los brillitos. Voy a ponerle un brillo, algo así. Y lo vamos a hacer con una capa de estas que son más suavecitas. Esta, por ejemplo, yo creo que podría valernos. No se ve mucho, la verdad. Bueno, vamos a ver qué tal se vería. Está súper, súper suavecito. Bueno, podría valernos así. Si no, le podemos dar un poco más de intensidad. Aquí un poquito más de brillo especular. A ver así qué tal. Bueno, vamos a hacer algo así rapidito simplemente para ver cómo quedaría, ¿vale? Y le vamos a meter también un efecto así un poquito del color del suelo, la parte de abajo. Este demasiado nítido. De suavecito me va. Vale. Selecciono cosa. Bueno, ahí más o menos, vale. O sea, podríamos hacerlo más suavecito y tal, pero bueno. Lo que queremos es ver cómo se deforma esta movida. Entonces yo ahora le doy a play y vemos que evidentemente se corta porque no tengo todos los frames. Entonces tengo que volver aquí, darle F5 y ver qué pasa ahora. Y ahí veis que se deforma tanto el brillo como este reflejito que tenemos por debajo, ¿vale? Se deforma. Si yo esto fuera una cara, la cara se deformaría también, ¿no? ¿Veis? Lo que está haciendo el grupo Transform es coger todo lo que hay dentro de este grupo de transformación, de este PEG, y deformarlo exactamente igual, mismo ancho, mismo todo, todas las transformaciones que le hagamos. Eso sí, es importante que tengamos puesto el mismo punto de pivote para que las transformaciones no hagan cosas extrañas, ¿vale? Pues que se vayan hacia el otro lado o lo que sea. Digamos que la transformación es todo el grupo, como si yo cojo la pantalla y la encojo y hago lo que tenga que hacer y lo aplico después eso a todo lo que tenga dentro, ¿vale? O sea, yo tengo una caja y espachurro la caja. Lo que haya dentro se va a espachurrar. O sea, pues esto es un poco lo mismo. Vale, entonces este grupo PEG me está afectando a los brillos y a la bolita. Y ahora vamos a hacer otra cosa. Bueno, vamos a hacer dos cosas. Una, bueno, en este caso igual no funciona. Vamos a hacer una sombra en el suelo, ¿vale? Y a esta sombra en el suelo luego le vamos a aplicar un efecto. Entonces, para hacer nuestra sombra en el suelo, vamos a coger una sombra de color, hacerla negra. Nos vamos a salir ahora de ese grupo PEG porque ahora vamos a necesitar hacerlo aparte. Nos aseguramos de no tener línea y de tener el rellenado automático y vamos a crear una elipse justo debajo así, ¿vale? Para que cuando apoye se cree esta transformación. Y ahora vamos a crearle, perdonad que tengo que hacer una capa nueva. Ahora sí. Vamos a ir al frame donde está apoyado para saber cuánto mide, dónde está y todo esto y que sea acorde a eso, ¿vale? Más abajo tal vez. Ahí. Y vamos a, bueno, fallo mío esto.
Vamos a eliminar este keyframe. Este lo vamos a eliminar también y vamos a recolocarlo sin que se guarde. Vale, si yo arrastro esto hasta el frame 1, me va a llenar todo y luego solo tengo que venir aquí y darle a F5. ¿Vale? Entonces yo ya tengo esa sombra todo el rato ahí. ¿Qué pasa? Que esa sombra ahí está tiesa, o sea, no nos sirve, está tiesa como un palo, es un agujero, no una sombra. Entonces, para que esto se convierta en una sombra, tenemos que jugar a que si se aleja, se tiene que difundir, o sea, tiene que ser más difusa. No puede ser que cuando se aleja del lugar donde proyecta la sombra, sea igual de definida todo el rato, ¿no? Entonces, vamos a jugar con un efecto de desenfoque y con la transformación, ¿vale? Entonces, a veces da la impresión de que cuando saltamos, por ejemplo, y el sol hace que proyectemos sombra, la sombra se vuelva más pequeña cuando nos alejamos. Pero en realidad lo que pasa es que el punto intenso de sombra, el central, digamos, sí que es más pequeño porque entra más luz desde todas las direcciones al estar más lejos de ese punto de donde se proyecta la sombra. Entonces, realmente no es que se encoja la sombra, realmente se amplía, pero se difumina mucho y pierde opacidad. Entonces vamos a jugar un poco a eso, ¿vale? A ver si conseguimos el punto exacto. Se podría hacer de las dos formas, ¿eh? Si lo encojo cuando se aleja el objeto, va a dar la sensación de que es así, aunque realmente a nivel físico no es exactamente así como funciona. Pero yo lo voy a hacer al revés. Entonces, lo primero que voy a hacer es, a este objeto le voy a crear un peg, lo primero, ¿vale? Y este peg lo vamos a transformar, vamos a colocar el pivote en el centro, porque este lo quiero escalar en todas las direcciones. Vamos a ver que esté más o menos centradito ahí. ¿Vale? Y ahora vamos a transformarlo. Ahora sí vamos a crear, vamos a animarlo. ¿Vale? En este caso es cuando más grande va a estar, entonces lo voy a transformar. Y lo voy a... Y ahora sí, un poco en todas las direcciones. ¿Vale? No, perdón. Antes de nada voy a crear un keyframe aquí en el medio donde está apoyado. Con la posición más o menos que tiene que tener esta sombra. Este me lo copio aquí y me lo pego aquí también. No, bueno, sí, ahora este lo aumento de tamaño hasta que cuando lo desenfoque y le baje la opacidad pues se pierda un poco ese efecto. ¿Vale? Lo estoy exagerando bastante, toda la animación la estoy exagerando bastante para que lo veamos claro. Vale, ahí. Vale, y evidentemente ahora pues estamos viendo solo un agujero que crece y se encoge, no es lo que queremos. Entonces ahora lo que vamos es añadirle efectos. Los efectos tienen que ser directamente a la capa. En este caso, o sea, a la capa objeto, quiero decir, no al peg. En este caso, la versión Advanced de Toon Boom, los efectos los tiene aquí, donde pone el más. Aquí tenemos los efectos. Pero como veis aquí no sale nada de efectos, ¿vale? Porque esto es un poco más chustilla en este sentido. Tengo que irme a los nodos. Entonces me voy aquí a la vista de nodos y aquí ya voy a poder ver cuántos objetos tengo ya aquí creados. Tengo la sombra. A ver, voy a mover esto para que se vea bien grande, porque si no aquí sí que se pierde uno. Vamos a ver, la sombra. Vamos a ponerla que se vea claramente. El suelo. Y está, bueno, este es el peg, ¿vale? Lo que es de color verde y con una P es el peg. Luego tenemos el objeto en sí, ¿vale? Los brillitos de la bola con el peg. Esto es la carta de color que le hemos creado, que acabo de añadirle sin querer un enlace. Bueno, se le pueden quitar los enlaces con estos alicates, ¿vale? No es lo más intuitivo, pero
se pueden quitar así. Y con esto yo creo que ya tengo todo separado lo que por ahora tengo. Vale, entonces ahora me voy aquí a la librería de nodos que tengo aquí abajo y puedo ver pues varios efectos. Vale, si estoy aquí en favoritos, por ejemplo, pues son los que tengo yo usados. Si no, pues tendría que buscarlos por aquí. Como yo los he usado ya varias veces y me interesan, pues uno de los que ahora mismo quiero es este de desenfoque gaussiano. ¿Vale? Entonces lo voy a aplicar, lo voy a tirar aquí. Y lo voy a enlazar con el objeto shadow. ¿Vale? Voy a cortar con el alicate esta salida que tenía el shadow porque no me interesa que vaya directa. ¿Vale? Veis que ahora ha desaparecido porque no está en el composite y ahora lo voy a traer desde aquí y lo tengo que poner encima del suelo. ¿Vale? Ahí. Ahora está creado. ¿Qué pasa? Que no está funcionando. Yo si me voy aquí, no está desenfocándose. ¿Por qué? Pues porque no le he dado ningún valor. Tenemos aquí ahora esta estrellita, es el efecto. Y aquí en el más tengo el desenfoque que quiero aplicarle y veis que no hay nada, no está puesto. Sí, voy a animarlo esto, así que vamos a crear que cuando esté en el punto más bajo sea lo menos desenfocado, aún así vamos a ponerle un poquito, vamos a ponerle 0,2 por ejemplo. Igual un poquito más. Voy a ponerle, bueno, vamos a probar con 1, a ver, ahí. 2 tal vez, vale, ahí yo creo que está bien. Y luego lo que ahí le pondremos será pues bajarle un poquito la opacidad, etcétera, ¿vale? Para que se vea un poco mejor. Y ahora en esta parte, que vemos que se ha aumentado mucho de tamaño, vamos a desenfocarlo muchísimo más. Entonces aquí le vamos a añadir 10, por ejemplo. ¿Vale? Luego tenemos que mirar que esto no se saliera por detrás de esta parte, etcétera. Pero bueno, ahora lo vamos a dejar así. Y esto lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Vale, problema, que yo ahora lo quiero visualizar aquí y no lo voy a ver. Por lo que os decía antes, hay muchos efectos que no se renderizan en tiempo real, solo se renderizan cuando le doy a crear un render. O puedo verlos en esta vista de render, pero solo puedo verlos yendo frame a frame, tarda bastante en cargar, ¿vale? Y veis que pues, es un poco desesperante. ¿Vale? Entonces, bueno, me vuelvo a la librería de nodos y vamos a buscar aquí opacidad, que es este, yo creo que es este de aquí, transparencia. Si no, con Shadow, pues también hace un efecto parecido a multiplicar, ¿vale? Que funciona similar. Vamos a meterle aquí, debajo de este Blur Gaussian, le vamos a meter esta transparencia. Vamos a cortar de nuevo el cablecito que teníamos previo. Y ahora le metemos este ahí. Y vamos a ver pues, qué transparencia le metemos a esto. Ahora mismo está el 50% aquí, pero también aquí, ¿vale? Y yo aquí a lo mejor pues sí que me gusta que esté al 50%, pero creo que en los otros sitios le voy a poner un poquito más. Entonces, bueno, voy a crear un keyframe, ¿vale? Pulsando el más aquí se crea un keyframe. Aquí de transparencia le voy a dar más transparencia, le vamos a poner pues, a lo mejor 80 de transparencia, podría valer. Y aquí lo mismo. Y ahora para poder ver cómo funciona esto, evidentemente pues eso, puedo ir viéndolo aquí, que no es lo más fluido. Y vemos aquí ya pues que no funciona del todo bien. Porque aquí tenemos que está muy poco difuso y muy ancho para el formato que tenemos aquí. Entonces vamos a tener que jugar un poco con el PEG para que tenga la forma correcta. Vale, entonces aquí, como viene desde arriba, desde estar muy estirado, pues vamos a jugar con eso un poquito. Igual, como está tan estirado, pues lo encogemos un poquitito, aunque está alejado, pero no debería ser tan ancho. Y ahí, como en el primero.
La opacidad a lo mejor también está, claro, como no está centrado, deberíamos tener la misma opacidad en aquí que aquí. De hecho, aquí tendríamos que tener un keyframe para la bolita para que se estire antes de despegar, que no lo tenemos. Vale, y ahí más o menos pues ya iría viéndose un poquito mejor. Habría que afinar ahí un poquito más, pero bueno, vamos a ver qué tal funciona ahora la vista de render. Pues le damos ahí al play con esa estrellita y aquí podemos ver. A ver, marcado el bucle, ahí está. Vale, a lo mejor lo exageré demasiado, ¿vale? La parte en la que se desenfoca, igual está demasiadísimo desenfocado, pero más o menos pues ahí tenemos el efecto de una sombra, ¿vale? Vamos a retocarlo un pelín. Aquí es más difícil ver el tema del desenfoque porque tenemos que verlo desde la vista de render, desde el otro lado no se ve, entonces es un poco más rollo. Ponerle 7 aquí, por ejemplo. 7 aquí. Y ahora vamos a jugar aquí con el medio porque hay algunos que tampoco estarían del todo correctos. Entonces, aquí está apoyado, está apoyado. Vamos a volver a meterle 50 y así que vaya jugando con esta parte ahí, porque ahí un poquito mejor. Y a la parte de la transformación le vamos a dar al PEG también curvas, ¿vale? Que ahora mismo no tiene. Estas las vamos a poner de forma automática, que yo creo que pueden funcionar bien. ¿Vale? Y veis que es una animación bastante cartoon, pero yo creo que podría servirnos. La primera vez que hacemos un render no nos dice nada. La segunda nos va a preguntar si queremos volver a renderizar porque se van a sobreescribir esos renders. Vale, entonces le damos a que sí. Y ahí tenemos nuestra animación. Vale, vamos a ponerlo más grande. Vale, ahí yo está casi a vista completa, no, un poquito menos. La verdad es que es un poco feo esto. Bueno, ahí nos tendrá que valer. Vale, y ahí vemos más o menos pues, cómo funciona ese efecto de sombra, ¿vale? Bueno, no es una maravilla, evidentemente, no le hemos dado muchísimo cariño ahí a las curvas ni a toda la parte de animación, pero vemos más o menos cómo funciona el programa para este tipo de animaciones, ¿vale? Y vamos a ver una última cosa, que es para las transformaciones de desplazamiento, nosotros podemos visualizarlas. No sé si os acordáis que al principio del streaming hice una línea con los keyframes que yo quería que tuviera la animación, ¿vale? Pues cuando hacemos una interpolación, esto lo hace de manera automática y podemos verla utilizando este botoncito de aquí. Entonces yo ahora miro aquí y puedo ver los frames que tiene, digamos, asignados para cada momento. Y vemos que aquí, por ejemplo, en la parte de arriba tenemos más, en la parte de abajo tenemos más, y en el medio hay uno aquí y otro aquí. Vale, entonces ya tenemos ahí ese easy in, easy out, lo está haciendo de manera automática y yo aquí puedo visualizarlo. Y ahora, si por lo que sea quisiera añadirle curvas para que en vez de subir y bajar, vale, esto ahora no me va a valer para nada, pero si estuviera haciendo un movimiento de bolita como el que hice antes, que va cruzando la pantalla, podría hacerlo de esta forma, podría añadir nodos a la curva, ¿vale? Por ejemplo, aquí si quisiera añadir otro, pues clico en la curva ahí, y le doy a la P, ¿vale? Y puedo moverlo, ¿vale? Lo que estoy haciendo es horrible, pero veis que el movimiento ahora va a hacer otra cosa, ¿vale? Que es una cosa que no tiene mucho sentido, pero eso, que yo puedo generar esos arcos para que las curvas de desplazamiento vayan hacia donde yo quiero. Puedo generar nodos nuevos, añadiéndolos con ese punto. Pongo el cursor encima con la línea seleccionada, pulso la P y me genera un punto nuevo. Y ese punto de pivote yo lo puedo desplazar para que el movimiento sea más curvo, más suave, ¿vale? Cuando estamos trabajando en esto que es rectilíneo no funciona tan bien. Pero si lo estamos haciendo en un desplazamiento que quiero que haga este arco, es fácil que si yo, por ejemplo,
Claro, imaginaros, yo le meto easy in, easy out a la animación, pero lo va a hacer entre cada keyframe. Entonces, si yo quiero que haga un movimiento en arco así, la pelota rebote y luego haga otro movimiento en arco para salir, si pongo un keyframe aquí, otro abajo, otro aquí y otro al salir, lo que va a hacer es tas, 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 como un movimiento súper cerrado. O sea, va a hacer, sí, sierras de movimiento, arriba, abajo, muy robótico. Es mucho más fácil realmente trazar un arco en la curva y luego el easy in, easy out automáticamente solo en los keyframes que sean donde toca abajo y de donde viene arriba. Pero la curva la hago mediante este elemento, ¿vale? Y esto va a facilitar mucho que ese movimiento sea fluido y que no genere cosas extrañas, que no tenga easy in, easy out, ¿no? Aceleración y deceleración entre cada curva que esté añadiendo, entre cada keyframe, si estoy poniendo el punto de interés en medio de la curva, ¿vale? Entonces, bueno, trabajar con esta herramienta la verdad es que es muy, muy útil y los resultados son más óptimos que intentando hacerlo todo mediante easy in, easy out y keyframes, ¿vale? Y nada, pues aquí lo dejamos por hoy. No sé qué tal que os ha parecido. La semana que viene voy a intentar seguir otra vez un poquito con lo mismo, solo que en este caso pues ya vamos a entrar en cosas un poquito más avanzadas. Vamos a ver cómo animar pues un personaje, por ejemplo, que saluda, ¿vale? Utilizando las herramientas de rigging de la aplicación y alguna cosita más que pueda ser interesante. Y nada, quedo a vuestra disposición para si tenéis dudas o cualquier comentario, si tenéis interés en que haga algo con algún software específico, pues eso, yo que sé, Dragon Bones o algún otro software que os pueda interesar, pues también estoy abierto a peticiones en ese sentido. Y nada más que contaros. Recordad, dadle likecitos, darle a suscribirse y nos vemos la semanita que viene. Chao, chao.